pero las cosas se hacen poniéndole nombre y apellido, poniendo los puntos sobre las IES, etcétera. Sí, yo creo que ya pasaron los tiempos en que los políticos teníamos que decir verdades a medias. Creo que hay que decir las cosas con claridad. Y creo que en este momento tenemos que tener una gran capacidad de respuesta y de recuperación hacia el interior del partido. Tenemos que reconstruirnos y tenemos que reaccionar correctamente. ¿Por qué? Porque no nos podemos estacionar en el lamento, en la descalificación, en la derrota, en buscar culpables o en iniciar una cacería de brujas y solicitar expulsión de cuadros priistas acusándolos de que apoyaron a un candidato distinto al nuestro. No, yo creo que la derrota de Jesús Alí no es la derrota de Jesús Alí, es la derrota del priismo tabasqueño, es la derrota de los militantes, es la derrota de todos nosotros. Pero también tenemos que ser autocríticos y reflexivos. Tenemos que asumir que se cometieron errores, que las alertas de alternancia no se atendieron a tiempo, que se equivocó el gobernador Andrés Granier al tomar decisiones en el partido y de igual manera Jesús Alí. ¿El proceso de selección del candidato al gobierno del estado fue fundamental? ¿Tuvo mucho que ver o simplemente es una parte más de toda de todas las cosas que influyeron? Mira, ¿O no influyó? No, yo creo que sí tuvo mucho que ver. Ahondó viejas heridas, viejos rencores en Tabasco. Hace rato tú le preguntabas a Jesús Alí si el tema de la homologación, a Luis Felipe Graham, si el tema de la homologación se había perjudicado el empalmar las elecciones. Y Luis Felipe evitó decir que el juntar la elección federal con la elección local efectivamente fue un traje a la medida hecho para un candidato, para Humberto Mayans. El candidato era Humberto Mayans. Las cosas se dieron de una manera distinta. Evidentemente, a la distancia, si hacemos una evaluación, fue un error la homologación electoral. ¿Por qué? Porque para quien se hizo esa reforma electoral, simple y sencillamente no fue el candidato. Porque hubo un error de cálculo, porque se confió en un efecto Peña y no se consideró el efecto Andrés Manuel, pero tampoco se consideró el efecto Granier negativamente para el partido. No se consideró el hecho de homologar las elecciones nos podía arrastrar a una derrota en el proceso federal con el local o bien darnos una victoria confiando en el efecto Peña, que aquí no funcionó. ¿Granier entonces hoy es un activo negativo para el partido? Mira, cada elección es el refrendo o el rechazo del ejercicio del gobierno del partido en el poder. Lo hemos visto en Tabasco, donde ha habido alternancia en los 17 municipios del estado prácticamente, donde los ciudadanos los que faltaban ya se apuntaron ahora. Ya se apuntaron ahora, o sea, el PRD ha sido calificado por los ciudadanos y les ha retirado el voto, pero también el PRI. Entonces se han invertido, por ejemplo, en la zona de Los Ríos, que tradicionalmente había sido priista, en la elección pasada pasó a ser perredista y panista. Ahora, en esta elección, toda la zona de Los Ríos fue la que ganaron. Es la que ganó el PRI. Más Jalapa, Centla y Paraíso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que indica? Que la ciudadanía de Los Ríos reprobó la administración del Partido de Acción Nacional en Zapata y en Balancán. Lo hicieron en Tenosique y en Jonuta. Entonces, es un referéndum, aunque Rodríguez Prat diga que no, es un referéndum al ejercicio del gobierno. En las encuestas nacionales, los estados de la República que están calificados como malos gobiernos pierden invariablemente la elección. Y el estado, desde 2010 lo dijimos en esta mesa, que seguía para la alternancia era Tabasco. Y se cumplió desafortunadamente el pronóstico porque no atendimos esas señales de alerta. Lorena, tú mencionabas que la homologación fue un traje a la medida y dices de Humberto Mayans Canaval. Él vino aquí y habló de intereses mezquinos decisorios. ¿Qué pasó en ese ínter? ¿Tú estás enterada? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron esos intereses mezquinos sucesorios? Esto es, decisorios. ¿Se comprometieron con él y no le cumplieron? Bueno, mira, eso es algo que solamente Humberto Mayans sabe y puede responder, y digo, obviamente ha evitado hacerlo. Yo me imagino que lo que tú quieres decir es solamente Humberto Mayans debe responder, no solamente lo sabe.
Bueno, él lo sabe porque fue un asunto entre Andrés Granier y Mayans. ¿Un compromiso? Un compromiso entre ellos. Entonces sí sabes. Pero yo no sé cuáles fueron esos intereses mezquinos decisorios. Mira, yo creo que hay muchas cosas que se dieron, factores familiares, tanto de un lado como de otro, cosas que se dijeron, que se hicieron, compromisos que no se cumplieron, y no solamente en el caso de Granier Mayans o viceversa, sino dentro del partido se perdió el valor de la palabra y de los compromisos. ¿Quién tiene los tamaños, la capacidad, la experiencia y la formación para liderar ahora al PRI? Mira, yo creo que tiene ¿Lorena que ser... Obregar? Mira, yo creo que se tiene que dar una convocatoria muy amplia hacia el interior del partido. Anoche platicaba yo telefónicamente con Enrique Priego, lo hice también con Manuel Andrade, lo he hecho con mucha gente, con muchos priistas que están, pues por supuesto, molestos y tratando de entender qué pasó y qué debemos hacer. Entonces tenemos que tener una gran capacidad de respuesta, de rearticulación. Tenemos que hacer una convocatoria interna muy amplia, pero no con los grupos o quienes han decidido tradicionalmente. ¿Por qué? Porque el PRI ha entrado en una lógica distinta. Tenemos que empezar a asumirnos como un partido de oposición. Después de 83 años, el PRI, a partir del 1 de enero, pasa a ser un partido de oposición. Ayer lo comentaba, ¿se acostumbrarán unos a hacer oposición y otros a hacer gobierno? Tenemos que aprender a hacerlo. Andrés Granier, como gobernador del estado, ya lo decía hoy, se va a preparar para una entrega armónica, revisar todo lo que tenga que revisar para que el proceso de transición sea terso. El PRD o Arturo Núñez tiene que preparar un equipo de gobierno que esté a la altura de los desafíos que enfrenta, porque no es una tarea menor lo que está ocurriendo. Y el PRI tiene que aprender, tiene que asumir que a partir del 1 de enero vamos a ser un partido de oposición después de 83 años. Pero insisto, bajo la dirigencia de Francisco Herrera, ¿o tendría que cambiar? En lo inmediato, ¿qué sería lo conveniente? Mira, en lo inmediato se tiene que, por supuesto, renovar la dirigencia del partido. Es obvio que Francisco Herrera dejó mucho que desear, hubo un desprecio a la militancia priista, al trabajo de los seccionales, al trabajo de esos cuadros, de esas mujeres priistas que son el alma, el corazón y la vida del partido. No se reconoció la militancia en el trabajo político, en la designación de los candidatos, y prueba de ello es que perdimos la mayor parte de las alcaldías y solamente 3 diputaciones ganamos. Francisco Herrera debe retirarse del partido, debe hacerse una renovación acordada, consensuada. Pero no es Jesús Alí quien tiene que decidir quién va a ser el dirigente del partido, ni darle como premio de consolación la dirigencia del partido. No es darle un premio de consolación del partido a Luis Felipe Graham, sino tiene que ser una convocatoria muy amplia hacia el interior del partido, donde hagamos ese proceso de autocrítica y de reflexión para ver hacia dónde vamos a enfilar al partido. Tenemos que tener la capacidad de reconstruirnos, porque además tenemos una responsabilidad con todos esos activistas que han sido parte de la burocracia del partido y que viven a partir de un ingreso del trabajo político que hacen dentro del partido y que hoy están sintiendo ese sentimiento de orfandad, de abandono, porque nadie les dice nada, porque nadie les marca la ruta a seguir, cuál es la carta de navegación que tiene que seguir el partido. Entonces, estamos en un proceso de reunirnos, de platicarnos. Anoche yo tenía una reunión con varios amigos que participamos en ese trabajo político de la construcción de la candidatura de Humberto Mayans, posteriormente del apoyo a candidatos a los distintos municipios del estado, y decíamos que lo que tenemos que hacer es construir una gran corriente de opinión para poder reconstruir, renovar y reunificar al priismo, reconciliarnos entre nosotros, perdonarnos los errores que se hayan cometido, pero también estar conscientes que no tenemos y que no podemos estacionarnos en el muro de las lamentaciones, pero tampoco podemos regatearle el mérito del triunfo a un partido de oposición, porque nosotros cuando hemos ganado la elección hemos festejado, pero también tenemos que aprender a perder.
Tenemos que aprender de nuestros errores para no cometerlos. Esta derrota va a durar 3 años. Y tenemos 3 años para prepararnos, para reconstruirnos y volver a ser competitivos en la elección intermedia. Tenemos 3 años más para ser competitivos en la elección para el gobierno del Estado del 2018. En eso es en lo que tenemos que pensar, en el hoy, pero también en reconstruir el futuro del PRI. Al estilo de Enrique Peña, ¿tendría que empezarse a preparar ya el gobernador o el candidato a gobierno del PRI para el próximo sexenio? Tiene que empezar a respetarse el derecho de los militantes que tienen trabajo político. No se puede utilizar al partido para construir carreras políticas o candidatos al vapor. Insisto en mi pregunta, ¿serías tú la persona adecuada, idónea para dirigir el PRI aquí en Tabasco? Mira, no es una pregunta que yo te deba de contestar. No, yo no creo que uno de nosotros pueda decir, sabes que yo soy el que va a salvar al partido. Bueno, el trabajo del partido. ¿Te sientes capaz? Mira, el trabajo del partido tiene que ser un trabajo de equipo. Tenemos que armonizar los intereses del partido, construir el consenso del partido. Hay muchos cuadros políticos, se tiene que generar un consenso muy amplio hacia el interior del partido y bueno, en función de lo que todas las fuerzas políticas acuerden hacia el interior del partido, eso es lo que se tendría que hacer. Ahora, ¿qué se necesita? Garra. Se necesita formación política, se necesita ideología, pero sobre todo se necesita respeto a la militancia priista. Ahora, con la presidencia de Enrique Peña, si todo esto se confirma y siga como va, la dirigencia nacional tendrá un peso específico. Y hay otro elemento que no podemos dejar de ver. Benito Neme como alguien que posiblemente forme parte del gabinete de Peña por su cercanía. Benito Neme es tabasqueño, lo hemos visto ya votar aquí y podemos imaginar también que tenga aspiraciones. Todo esto va a pesar también en quien pueda llegar a la dirigencia en caso de que Francisco Herrera se vaya, el peso nuevo que tendría la dirigencia nacional y Benito Neme como un ingrediente adicional, pero que no se puede dejar de ver. Mira, yo creo que han tenido un peso muy importante y una responsabilidad también importante en la derrota. Recuerden ustedes que uno de los comentarios y de las discusiones que se dieron, lo que se discutió en muchas mesas, es la intervención de Benito Neme en la designación de Jesús Alí como candidato. Y Jesús Alí perdió la elección. La familia Neme en Tabasco generó y vivió una etapa difícil. La llegada de Jesús Alí reabrió viejas heridas por las condiciones en las que se dio la salida de Salvador Neme Castillo. Entonces, yo creo que no se trata aquí de regresar al pasado y de abrir viejas heridas. Hay que acatar el mandato de los ciudadanos. La ciudadanía en las urnas nos retiró el apoyo. Y nos retiró el apoyo porque cometimos muchos errores de cómo elegimos al candidato al gobierno del Estado, cómo elegimos a los candidatos a diputados, cómo elegimos a varios candidatos a presidentes municipales que sin tener el peso y el consenso en los municipios los hicieron candidatos porque eran recomendados del equipo cercano al candidato al gobierno del Estado o del equipo cercano a otro personaje o al gobernador del Estado. Esas son de las cosas, Chuy y Emanuel, que tenemos que revisar y que no podemos permitir más. Ya las decisiones no se toman en la Quinta Grijalva a partir de ahora. Las decisiones las tiene que tomar el priismo de Tabasco. Los priistas tenemos la palabra porque somos los que nos vamos a quedar aquí. Pero la injerencia nacional se va el 1 de enero y los priistas nos quedamos aquí. Nosotros tenemos ¿se va a ir que... del Estado, Andrés? Bueno, se va del gobierno del Estado. Dudo mucho que después se quede o se pueda quedar en Tabasco, pero bueno, ese es un asunto de Andrés Garnier. ¿Por qué? ¿Por condiciones? Digo, pues es obvio, ¿no? Mira, tampoco las decisiones se van a tomar en Los Pinos o en el Comité Nacional. Son los priistas los que tenemos que asumir el liderazgo del partido y el destino de nuestro futuro, marcarlo y construirlo. Enfrente van a tener a, dice Diana Guzmán, Lorena para presidente del partido. Gracias, ya es empezó mujer. Tu campaña. Óyeme, enfrente van a tener a Arturo Núñez. Muy probablemente, si se confirma el cómputo y todo, va a ser el próximo gobernador del estado. Y si es así, van a tener una persona con experiencia, hábil, con oficio, que de entrada invitó a la
dice una de mis tareas será la reconciliación, etcétera. Entonces el trabajo del PRI se podría complicar ante una persona que maneja las cosas de manera diferente. ¿O cómo ves? Mira, yo creo que no tendría por qué complicarse, sino al contrario. Creo que la apuesta más importante de todos en Tabasco debe ser que le vaya bien a Tabasco. Mira, Arturo Núñez sin duda es una gente con una vasta experiencia, es un cuadro de lujo en Tabasco, es una gente con una formación política, profesional muy importante, pero sobre todo con experiencia y conocimiento. Y también eso lo obliga a ser diferente. Arturo Núñez tiene una enorme responsabilidad como virtual gobernador del estado de Tabasco. Y nosotros como partido tenemos que hacer la parte que nos corresponde. O sea, ya no somos gobierno, el gobierno va a ser un asunto de quien dirige el gobierno, de Arturo Núñez. En el caso del partido, el partido va a ser un asunto de los priistas tabasqueños, no de Jesús Alí, no de Andrés Granier, no de Luis Felipe Graham, no de uno solo de ellos, sino de todos. Se tiene que ser incluyente y escuchar a todas las voces. Pero también tenemos que aprender a hacer oposición. El PRI va a ser un factor de gobernabilidad muy importante. Hemos cuestionado y hemos criticado, yo lo he hecho en el Congreso del Estado, que la oposición a todo dice que no. Cuando se le pedía el voto para ciertas reformas, viables o inviables, siempre decía que no en el Congreso del Estado y no daba argumentos de peso para decir no voy con ustedes en esa reforma. Entonces, pero ¿cuál es la posición? Lo han hecho todos los opositores. Sí, por supuesto. Lo ha hecho el PRD, lo ha hecho el PAN. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que no asumir la actitud que ha asumido el PRD en Tabasco frente a gobiernos priistas, sino tenemos que ser un factor importante de gobernabilidad, pero un contrapeso en el ejercicio del poder público, como tradicionalmente debiera ser en las oposiciones en cualquier país del mundo, pero o en cualquier estado del país. Lorena, para poco servirá que se opongan en esta ocasión, porque la mayoría opositor ahora de gobierno, ahora gobierno, a partir de enero no va a necesitar para nada al PRI. Mira, bueno, es la situación que se vive ahorita, es invertir exactamente, por ejemplo, de acuerdo a lo que preliminarmente está, digo, a reserva de que se confirme legalmente el recuento de votos, serían 18 diputados que tendría el Partido de la Revolución Democrática, como son 18 los que tenemos nosotros ahorita, que nosotros hacemos una mayoría con el Verde Ecologista, con Nueva Alianza y bueno, con el del PT que se suma al partido. 18 más los plurinominales. Y en el caso del PRD estaría exactamente igual. Aquí lo interesante que habría que ver es si se van a hacer reformas en el Congreso donde se le da el poder absoluto al gobernador del estado. Van a permanecer así para que Arturo Núñez o el gobernador del PRD siga teniendo esa supremacía sobre el Congreso del Estado y en la decisión presupuestal y todas las decisiones del gobierno. O sea, son varias interrogantes y varias cosas que tenemos que revisar y asumir. Pierde Federico Madrazo. ¿Es de alguna manera esto un indicativo al madracismo de parte de la gente? Mira, yo creo que es parte del desapruebo de los ciudadanos, del apoyo que los ciudadanos nos retiró en las urnas. Y es un mensaje que debemos leer correctamente. Madrazo, de hecho, dice, previo a la elección, algo parecido, ¿no? La alternancia puede estar ahí, el efecto del paisanaje está presente, se va a hacer presente. O sea, Madrazo viene no con los ojos vendados, pero además lo dice, lo comenta públicamente. Sí, así es, efectivamente Roberto Madrazo lo dijo, tuvo esa claridad que no le tocó tener cuando fue gobernador o cuando fue candidato a la presidencia, pero que acá en Tabasco sí la tuvo. Igual le aprendió. Aprendió, efectivamente, así parece, aunque ya no le toca tomar decisiones para poder influir en el cambio de ruta que se pueda dar en el partido. Pero lo que sí creo yo es que, insisto, tenemos que leer correctamente el mensaje de los ciudadanos, tenemos que reunificarnos, reconciliar al priismo en Tabasco, regresar a aquellos que se fueron porque no encontraron un espacio de participación política dentro del PRI, paradójicamente, y eso es algo que hay que decir, a lo mejor no gusta, pero
Arturo Núñez, el PRD, gana la elección al gobierno del estado con un voto priista. Al PRD tradicionalmente durante muchos años no le alcanzó para ganar la gobernatura del estado. Y hoy muchos priistas son los que deciden cambiar pero con su un decisión. 70% de votación se entiende que mucha ciudadanía salió a votar. Sí, salió a votar mucha ciudadanía, Digo, pero mucha sin ciudadanía, partido me refiero. pero mucha ciudadanía, mucha participación movida por gente del PRI, por gente inconforme y molesta. Eso es algo que no podemos soslayar, Chuy. ¿Por qué? Porque fueron gentes a las que no se incluyeron dentro del partido, porque fueron gentes a las que se negaron los espacios y se les maltrataron. Mira, por ejemplo, tú revisa quiénes estaban con Arturo Núñez, los que públicamente lo manifestaron. Jaime Mier y Terán fue un aspirante al gobierno del estado en el PRI y decidió irse del otro lado. El propio Humberto de los Santos Beltrúi, un priista, toda la gente de Evaristo se fue, porque Evaristo se quedó solo dentro del PRI, toda su estructura estaba. En el caso de Humberto Mayans, quien también fue aspirante, la mayor parte de la estructura de Humberto Mayans estuvo en la campaña de Arturo Núñez. Aquí lo dijiste tú, de hecho, sí, unos por días supuesto, antes. Y de hecho... ¿Se molestó Mayans? Mira, yo vi un Twitter... se molestó Mayans, yo así vi un es. Twitter de Mayans, y qué bueno que hay la oportunidad de decirlo, donde él señalaba que no era cierto, que toda su estructura estaba allá. Y bueno, literalmente tiene razón, porque sus amigos se mantuvieron con él. La estructura que nosotros creamos, el trabajo político que nosotros hicimos, esa fue la parte que se fue con Arturo Núñez, porque consideraron que Arturo Núñez era una opción viable, distinta, que cumplía con la nueva realidad del estado de Tabasco. Son las 9:20. ¿En algún momento has estado con la idea, con el pensamiento de alguna manera, me voy del PRI? Mira, he recibido propuestas en la elección de 2006 para ser candidata al Senado, tanto de parte del PRD como de parte del Partido de Acción Nacional, y no acepté. En esta ocasión nuevamente me hicieron alguna propuesta para ser candidata del PRD y tampoco acepté. Yo estoy convencida, Chuy, que uno tiene que mantenerse en el espacio donde está. Y yo dentro del PRI, con altas y bajas, he estado militando dentro del PRI en una posición crítica o autocrítica que ha sido difícil, pero que a mí en el PRI me ha ido bien. Tengo todos mis amigos, mi espacio político, el espacio que yo he construido, lo he construido dentro del PRI, y yo no creo que uno tenga que andar saltando de partido en partido por un cargo para hacer política. La política es algo más que un cargo de elección popular. ¿Es de tu interés ser gobernadora de este estado? Sí, como todos los políticos, para como el próximo todos los que sexenio hacemos. ¿Podría ser esta oportunidad? Es posible. Yo creo que uno tiene que revisar las condiciones en las que se den las cosas, hacer un trabajo político, ver si las condiciones se dan para que esto ocurra, como lo van a hacer seguramente otros aspirantes. Pero aquí no se trata de adelantar vísperas, se trata de ver qué es lo que tenemos que hacer hoy los priistas, cómo recomponemos al partido y nos volvemos competitivos. No se trata, insisto, de estacionarnos en el muro de las lamentaciones, sino tenemos que actuar con rapidez. Tenemos que darle confianza y certeza a esos candidatos que perdieron, que hicieron un trabajo político importante y que ahorita se sienten en la orfandad total, que tenemos en el Congreso del Estado que seguir adelante y que tenemos que reconstruirnos y recuperarnos. El partido es algo más que una derrota. El principal perdedor es Andrés Granier. Vemos que es un golpe al granierismo. Algunos ya decían en las últimas horas, extinguieron al granierismo. Andrés Granier no va a tener a nadie de su gente cercana en la próxima administración, en el próximo periodo de gobierno. Se extingue el granierismo en la próxima legislatura, pero también en presencia, no en la federal ni en la estatal, obviamente. Literalmente, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Se extingue el granierismo? ¿Tú lo ves así? Empezaré respondiendo lo que dijiste. ¿Quién es el principal perdedor? El perdedor más importante en Tabasco somos los priistas de Tabasco. Hace un momento yo decía que no es Jesús Alí el único derrotado. O sea, él es el que dio la cara. Pero somos todos los priistas lo que perdimos en Tabasco. ¿Por qué? Por muchas razones. Por los errores
las decisiones erráticas que tomó la dirigencia del partido, quienes tomaban las decisiones en ese momento, el desprecio, el profundo desprecio al derecho electoral, al respeto a los militantes priistas. A mí la verdad es que me causa molestia escuchar a Francisco Herrera, incluso escuchar al propio Jesús Alí, hablando de apegarnos la defensa jurídica del partido y de los triunfos a derecho, cuando nosotros hemos sido dentro del partido, o ellos que han tomado las decisiones, los que han violentado el derecho de los militantes priistas. Ahí está el caso de las pluris, que todavía es no el se caso, define. efectivamente, es el caso, y ese es un tema que hay que hablar. Es el caso de la dirigencia del partido cuando estuvo Miguel Romero. Es el caso de la impugnación que presentó Félix Eladio Sarracino para las plurinominales, que aún sabiendo que están fuera de la legalidad, mantienen a candidatos en esas posiciones, sabiendo que no las pueden impugnar y que no las pueden echar abajo, incluso el día que les den las constancias de mayoría. ¿Tú esperas que pueda ocurrir? Yo creo que van a haber todavía varios reveses. Por ejemplo, y no solamente es privativo del PRI, el consentir que indebidamente, que ilegalmente haya candidatos que permanezcan en las listas. Es el caso de Pilar Córdoba. Es el mismo supuesto en el que estaba el propio Francisco Herrera, la propia Maristela de la Fuente, que ya no está en el partido, y los demás. Pero también es el mismo supuesto en el que está Rosalinda López Hernández, quien está en la lista plurinominal del PRD, no habiendo renunciado en tiempo y forma al Senado de la República en los tiempos legales establecidos, y permanece en la lista. Entonces, hay un desprecio de los partidos políticos al Estado de Derecho. Está Liliana Madrigal como candidata plurinominal, cuando Liliana Madrigal no forma parte de la primera circunscripción, sino que forma parte de la segunda circunscripción, porque ella es originaria del municipio de Comalcalco y tiene credencial del municipio de Comalcalco. Entonces, ¿es impugnable? ¿Se puede caer? Son impugnables en la medida en que quienes estén en las listas plurinominales puedan hacer la impugnación, y de igual manera puede pasar con Rosalinda López Hernández. Entonces yo creo que el discurso político de la legalidad es una simulación de un lado y de otro. Entonces tenemos que hacer las cosas diferente, hablar las cosas por su nombre, empezar a hacer las cosas bien si queremos reconstruirnos como partido, como una fuerza política competitiva, como un factor de gobernabilidad en Tabasco, frente a un partido de oposición que va a tomar el poder a partir del 1 de enero. Fíjate, Lorena, que yo en las últimas horas, tras la elección, he estado en contacto con muchos actores políticos, también con candidatos perdedores del Revolucionario Institucional, que coinciden, y eso es lo que me llama la atención, coinciden en que hay un responsable, que el que ocasionó todo este desastre ha sido Humberto Mayans Canaval, y que es el que sale con premio, porque va a ser senador de la República, a pesar del desastre y del impacto del PRI en Tabasco. Que Humberto fue el que generó el encono, el que generó las divisiones, y que resulta ahora el gran ganador, porque va a ser senador. Esa es la sensación, y lo que se percibe. De hecho, Luis Felipe Graham lo da a entender, no dijo el nombre, pero dice una persona cercana al gobernador, es el gran ganador. Pero sí, cuando se lo menciona. Entonces, es la sensación de la gente con la que yo he conversado, insisto, candidatos perdedores y otros actores, que el que gana es Mayans y es el causante de todo este desastre. ¿Qué opinión tienes tú? Mira, hay muchas cosas que se han dicho respecto a quiénes son los culpables. Y en el caso de Humberto Mayans específicamente, quien por cierto pierde la elección al Senado de la República por una cantidad impresionante de votos, como otros tantos candidatos, me parece que son parte de las especulaciones que se han venido dando y de esa búsqueda de culpables. Yo insisto que más allá de empezar a buscar culpables, iniciar una cacería de brujas hacia el interior del partido, creo que tenemos que pensar en el presente y en el futuro, que tenemos que estar más allá de eso, que tenemos que estar a la altura de los tiempos que reclama la sociedad, que tenemos, insisto, que leer correctamente los mensajes y cada quien asumir sus propias culpas. Creo que la ciudadanía le ha negado los votos a muchos que se sentían
que podían ganar cualquier elección y que incluso hubieron candidatos que dijeron que donde los pusieran podían ganar. Y bueno, la elección ha sido verdaderamente dramática para muchos. Los votos, a veces uno piensa que los votos son tuyos, cuando en realidad eres parte de una maquinaria, eres parte de una estructura, de un partido político tan importante como es el PRI. Que en el PRI hay mucha gente que hace posible la llegada de muchos candidatos al gobierno, a los cargos de elección popular, que son los seccionales, que son los activistas y la estructura del partido, a las que se le ha despreciado y se le ha ninguneado de una manera impresionante. Por supuesto que hay responsables, todos somos responsables, unos más que otros. ¿Por qué ubican a Mayans así? ¿Por la cercanía que tenía con Granier? ¿Porque lo vieron tomando decisiones? ¿Porque fue el secretario de gobierno por muchos años quien estaba encargado de la política interna de este estado? ¿Porque fue el que al que diseñó o al que le diseñaron la homologación de la elección? ¿Porque era el que tenía esa promesa de Granier para ser candidato al gobierno? ¿Por eso es que lo hacen responsable? ¿O porque supo mover todos los hilos? Diga, Mayans es un político muy hábil, ¿no? Seguramente es por todas las razones que tú has señalado, Emanuel, y por muchas otras cosas más que se conocen o que no se saben. Pero bueno, sin duda Mayans es un político con mucha experiencia, un político muy hábil, tanto que hoy, después de esta debacle, él es senador de la República, su hermano Fernando Mayans también lo va a hacer por el PRD, lo va a hacer también su cuñado Adán Augusto, toda la familia va a estar en el Senado de la República. Entonces, bueno, son de las cosas que los ciudadanos ven, que nosotros tomamos nota de ello y que asumimos que se cometieron errores, que nos equivocamos, que las cosas que parecían no eran y que lo que era no tenía el fondo, el background, el sustento que nosotros pensábamos. En fin, yo creo que sería muy fácil venir a cuestionar y a descalificar a quienes hemos estado, a quienes han sido culpables. Creo que en el pecado llevaremos la penitencia, quienes tuvieron la responsabilidad de hacerlo. Hay muchas carreras políticas que quedaron truncas, muchos políticos y candidatos que se improvisaron y se hicieron al vapor, que sintieron que porque ser funcionarios de gobierno ya les daba el derecho y la autoridad para ser candidatos y poder ganar una elección. Y la elección de los ciudadanos ha sido verdaderamente demoledora y aleccionadora para todos. En el municipio del Centro ha sido devastador. Tú lo señalabas, Emanuel, los candidatos de Granier han sido defenestrados, pero porque eran candidatos que no tenían sustancia, que no tenían carrera política. Entonces yo creo que la política se reevalúa y que si los políticos hemos perdido espacios de decisión política y de participación política, es porque los propios políticos lo hemos permitido, porque hemos guardado silencio y porque solamente hablamos a micrófono cerrado, hablamos en las mesas de café, hablamos en las sobremesas de casa o de restaurantes, pero no nos atrevemos a tomar posturas y asumir un liderazgo. Los priistas necesitamos sacar la cara, necesitamos mostrar de qué estamos hechos, necesitamos decirle a los ciudadanos que nos podemos reconstruir, pero también no regatearle méritos a la oposición hoy que ha ganado, reconocer con gallardía, con valentía, pero también con grandeza el triunfo de la oposición en el gobierno y de que los ciudadanos nos retiraron el voto, pero también ser un factor importante de gobernabilidad. Nosotros no podemos actuar como el PRD actuó como oposición, tenemos que ser una oposición constructiva, tenemos que ser una oposición propositiva, porque vamos a hacer también gobierno en 7 municipios del estado. Entonces son de las cosas que vamos a tener, solamente vamos a tener a una legisladora federal, aparentemente Marta Andrade entra a la lista plurinominal porque no tenemos diputados federales, porque Humberto Mayans es senador del Verde Ecologista. Entonces hay falta definir esa parte, si va a ser senador en la fracción parlamentaria del Verde. Pues tendría que hacerla, porque claro, ¿qué diría el Verde si se va a la del PRI? Imagínate tú. Se pondrían verdes. Bueno, esas son de las cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto. Perdón, pero además es militante el Verde, ¿no? Porque para poder aspirar,
tuvo que ser militante, inscribirse. Sí, tuvo en el que partido. inscribirse como Partido Verde porque si no era sujeto de impugnación por un candidato. Entonces, Humberto Mayán es militante del Verde. Es senador por el Verde Ecologista. Pero además militante porque fue a propuesta del Verde Ecologista. Pero es militante. Bueno, se tuvo que registrar. Se tuvo que registrar, es militante del Verde. Tenemos que seguir adelante, son las 9:33. El periodista Pepe Chablé me envía un mensaje, me pide que lo lea al aire y me dice: estoy convencido que Lorena está enamorada de Humberto Mayans. No puede defender lo indefendible, dice tu amigo querido Pepe Chablé. Mira, no, ustedes me hicieron una pregunta respecto a Humberto Mayans. Humberto Mayans es una gente que de manera personal yo tengo una amistad con él. Hemos transitado a un largo camino dentro del PRI, políticamente hablando. Cuando él se fue al PRD, cuando estuvo en la oposición, de igual manera, mantenemos una relación de amistad. Hemos tenido encuentros y desencuentros, diferencias naturales que en política se dan, pero yo de ninguna manera puedo descalificar a Humberto, porque antes que todo yo tengo algo muy marcado, que es el sentido de la gratitud y de la lealtad a los amigos. No quiere decir con eso de que yo no esté de acuerdo con lo que él ha venido haciendo. Que hay un sentimiento de mi parte, como de muchos amigos que trabajamos en la candidatura de Humberto Mayans, por supuesto que es cierto, y anoche mismo lo platicábamos con varios. La gente está muy dolida con Humberto porque sienten que nos dejó tirados, porque él nada más es el que está y que no se hizo una negociación política hacia el interior del partido como grupo político que éramos, que despreció ese trabajo. Muchas cosas urgentes que sin duda. Baltasar Torres Ramírez solicita 10 donadores de sangre tipo negativo o A negativo. Es para el padre Daniel Verduzco Torres. Se pueden presentar los donadores en el banco de sangre del hospital con la señora Tere o llamar al 9932-4241-73. Es muy, muy, muy urgente. Ya de despedida, es que llama la atención, si es militante del Verde, renunció al PRI, ¿se puede ser militante en dos partidos? Porque se reafilia al PRI, pero luego para ser senador por el Verde se tiene que registrar, nos dices, al Verde Ecologista. Entonces es militante del Verde. Si es militante del Verde, renunció al Revolucionario Institucional o es militante en los dos partidos. ¿Se puede esto, estar con el Verde y con el PRI como militante, Lorena? Bueno, se supone que hay una alianza entre el Partido Verde Ecologista y el PRI. Yo no conozco. Militancia es, sí, por el registro supuesto. de un partido es otra cosa. Yo no conozco los estatutos del Verde Ecologista, pero yo supongo que para ser candidato del Verde Ecologista tienes que ser militante del Verde Ecologista. Pero bueno, ese tema, como el otro, el de la mezquindad, creo que es un tema que el único que puede responder se llama Humberto Mayans. Bueno, pues intentaremos preguntarle a ver ahí si nos en este responde. caso sería él. Y Chuy, bueno, pues agradecerte la invitación de estar aquí, decirle ya de despedida a los priistas de Tabasco que no están solos, que tenemos que sacar la casta, que tenemos que reconciliarnos, reunificarnos, renovarnos, pero también decirles que tenemos que hablar fuerte y claro, que no podemos mantenernos callados, que la palabra la tenemos los priistas, que tenemos que reconstruir al partido para ser competitivos en la próxima elección intermedia, que tenemos que actuar con responsabilidad y asumir que a partir del 1 de julio somos un partido de oposición en Tabasco, que tenemos que ser una oposición responsable y que tenemos que hacer la apuesta más importante, y es que le vaya bien a Tabasco. Si le va bien a Tabasco, nos va bien a todos. Lorena, yo agradezco que hayas aceptado venir a platicar una vez más aquí a Telereportaje. Y bueno, te deseo como siempre mucho éxito, mucha suerte. Muchas gracias, Chuy, gracias, Emanuel. Estaremos vigilantes de tus movimientos. Oye, y este asunto no es de amor y desamor. Mira que yo lo creo un poco como Chablé, ¿eh?